Voces sostienen que se ha armado un conflicto al interior del país a la hora de la reestructuración de las comisiones legislativas, y que es eso lo que ha generado un principio de diáspora que los ha puesto en una situación bastante incómoda. Ahora les está costando construir una mayoría. Le damos la bienvenida a Doris Solís, ministra coordinadora de la política. Ministra, buenos días. El malestar en país es porque algunos asambleístas quieren estar en puestos más representativos dentro del legislativo. ¿Cómo van a hacer allí para complacer a todos y reconstruir la mayoría? Bueno, muy buenos días, licenciado Artieda, y a los amigos televidentes. Creo que siempre los procesos de construcción de mayorías y de definición de las nuevas autoridades para la mitad del periodo es un trabajo delicado, pero yo creo que la palabra no es malestar. Hay debate interno, hay expectativas, por supuesto, con legítimo derecho de cada uno de los legisladores, y creo que hasta el día domingo Alianza País, como fuerza mayoritaria que es en la Asamblea Nacional, tendrá una propuesta, un cuadro de representación de la Asamblea en conjunto con los aliados y las alianzas legítimas y absolutamente transparentes que las estamos haciendo. Si no existe malestar, ¿cómo toman ustedes, ministra, la salida de César Rodríguez de la coordinación del bloque? Bueno, él tiene que darnos una explicación al interior de Alianza País, y lo ha hecho también públicamente, ha señalado un voto de protesta, efectivamente en su caso, un malestar por algunos temas internos que los vamos a ventilar a través de los procesos que tiene Alianza País. Sin embargo, yo creo que también ha sido muy enfática, porque se recogen solamente las declaraciones en lo que tiene que ver al pronunciamiento de César Rodríguez, en el sentido de las preocupaciones y críticas internas que tiene, pero César ha sido muy enfático en que se queda en Alianza País y en que procesará muchas de sus apreciaciones y críticas al interior del movimiento, que es lo que creemos que es lo pertinente. Pero se queda haciendo señalaciones que llaman mucho la atención. Ha dicho que se ha tratado de limitar su capacidad legítima de pronunciamiento y de lectura política sobre algunos hechos, y que eso no es aceptable. Además, ustedes siempre han señalado que País es un partido o un movimiento en donde se debate, muy abierto, donde hay mucho diálogo y donde todas las decisiones se toman por consenso. Por consenso, por mayoría, como en cualquier partido político. Creo que nos daremos el espacio y la oportunidad de debatir las críticas que César Rodríguez tiene, pero creo que no hay duda de que su lugar y su papel como militante de trayectoria de izquierda está dentro del movimiento. Ese es el llamado que hemos hecho, y deben ser procesadas por esos canales. Probablemente tenemos errores, probablemente hay que mejorar el debate sobre una serie de elementos autocríticos internos o críticos también, y creo que César sabe y tiene la convicción de que ese espacio existe en Alianza País. De acuerdo a lo que acaba de decir, ministra, me da la impresión, me genera la impresión de que todo está bien dentro del movimiento, y sin embargo la semana anterior parecía que se estaba desgranando. Tuvieron problemas para construir una mayoría y finalmente poder designar a Tania Arias como la tercera persona que conforma parte del Consejo de la Judicatura, y así le ha estado pasando en algunas ocasiones en los últimos tiempos. ¿Qué ocurre realmente dentro del movimiento? Yo creo que en general nuestra fuerza de Alianza País, con 54 votos ahora, es una fuerza absolutamente consistente que ha conducido a la Asamblea Nacional en función de los intereses del país, precisamente porque al estar en un proceso de cambio nos toca conducir el debate de temas complejos y difíciles. Hemos sido objeto de un bombardeo muy fuerte por parte de la oposición, y por supuesto que eso ha hecho mella en alguna gente que se ha retirado. Usted lo ha señalado muy bien. No tenemos dentro de las filas de Alianza País a Betty Amores, a Paula Romo, a César Gracia. El comportamiento de Cruz no ha sido un comportamiento consistente, pero más allá de eso yo creo que nosotros tenemos una conducción política absolutamente orgánica, absolutamente sintonizada con lo que es nuestro proyecto político, y por lo cual estamos en la Asamblea y estamos al frente del Gobierno Nacional. 54 votos, sin embargo, ministra, no alcanzan para apretar el acelerador y avanzar en este proyecto político de cambio que ustedes proponen.
¿no cree que es hora de compartir el poder para tratar de reconstruir una mayoría? ¿Ustedes estarían dispuestos, le pregunto, a que en el CAL estén representados Pachacutic, MPD u otros movimientos o partidos? Hay una normativa clara para la participación en el CAL que tiene que ver con la existencia de bancadas mayoritarias. A quien le corresponde luego de Alianza País es a la bancada de Sociedad Patriótica, y el resto efectivamente tiene que ser elementos concertados al interior de las fuerzas políticas. Creo que hay toda la apertura para ese debate hasta las próximas elecciones, por supuesto, en base a planteamientos programáticos. Es obvio que a Alianza País le interesan las alianzas que tengan que ver con fuerzas afines a impulsar las leyes que vienen en el segundo proceso, en el segundo periodo legislativo. La política legislativa mismo es lo que tiene que estar al centro de la discusión, es decir, no son personas, ni figuras, ni acuerdos bajo la mesa, tiene que ser un tema sobre la base de acuerdos programáticos. Y yo quiero decirle, Lenin, que Alianza País ha hecho, por supuesto, alianzas, por ejemplo, con el Partido Socialista y sus asambleístas, con una serie de asambleístas progresistas o independientes que existen en este momento en la conformación de la Asamblea. No de otra manera se explica que un conjunto de leyes han salido con 80, 90 votos en la Asamblea. Por supuesto que hay alianzas y acuerdos parlamentarios, pero creo que nosotros estamos marcando una diferencia fundamental. Tienen que ser sobre propuestas de carácter programático, sobre aquello para lo cual nos eligió el pueblo ecuatoriano. Acuerdos programáticos sí, compartir el poder no. Pero si la Asamblea tiene una normativa que permite justamente la representación de las múltiples bancadas, de modo que eso está absolutamente institucionalizado. Versiones periodísticas apuntaron, ministra, a que fue necesaria la presencia del canciller Patiño, su antecesor en la coordinación política, en la Asamblea la semana anterior para que le eche una mano porque el bloque se le estaba desarmando. ¿Qué tan real es esto? Bueno, Ricardo Patiño es un apreciado compañero, miembro de la Dirección Nacional de Alianza País, miembro del Buró Político, y él y otros miembros del Buró Político, cuando consideramos necesario, aportan también al debate, a la conducción del bloque, de modo que no solo estuvo Ricardo, estuvieron otros miembros de la Dirección Nacional. Participa permanentemente en el diálogo con nuestra bancada el compañero Galo Mora en su condición de secretario ejecutivo de País, de modo que yo creo que eso es no solo absolutamente normal, sino fraterno entre compañeros de la organización. Las lecturas que a eso se quieran dar, yo creo que no tienen nada que ver con cómo nosotros funcionamos. Ministra, durante el último enlace el presidente de la República anunció que enviará en las próximas semanas a la Asamblea el nuevo Código Penal, que ya lo tiene casi listo. Esto como parte de esa reestructuración a la justicia o metida de mano, que fue como lo calificó el gobierno en su momento. ¿Qué es lo que ha avanzado el régimen y qué es lo que específicamente hará el Consejo de la Judicatura transitorio? Creo que esa es la pregunta fundamental, que todos los ecuatorianos están a la expectativa de cómo arranca esta comisión o Consejo de Judicatura Transitorio. Por fin lo tenemos integrado por parte de los 3 representantes y la propuesta del Ejecutivo a través de su representante Pablo Rodríguez es iniciar con una hoja de ruta muy clara, absolutamente consistente y planificada, que debe empezar por la auditoría de los jueces, por resolver 1.200.000 causas represadas a través de jueces ad hoc que se contraten para atender esta demanda ciudadana, y por hacer toda una propuesta de reingeniería, los concursos de jueces. Para ello, como es obvio, desde el Ejecutivo nosotros daremos el soporte con el Ministerio de Justicia, que tiene, entre otras funciones, precisamente esta, la de coordinación con la función judicial y sus instancias en este momento, con esta instancia transitoria que el mandato popular ha aprobado. Igual que la Asamblea tendrá que hacerlo con el soporte desde la perspectiva legal. Ahora, el gobierno, ministra, ¿el gobierno les va a dar los recursos que ellos necesiten para poder trabajar? Porque para darle vía a 1.200.000 procesos que se encuentran represados tendrán que contratar 100, 500, 1.000, 2.000 jueces. Y ¿de dónde va a salir el dinero para pagarles? ¿Dónde van a trabajar? ¿Con qué implementos? Ellos necesitan personal de apoyo y todo eso, si le vamos sumando, llegan a una cantidad muy importante.
Y recordemos que el anterior Consejo de la Judicatura se quejaba precisamente de no tener los recursos necesarios para poder ejecutar este tipo de labores. Entonces, ustedes, uno, le van a dar el dinero y dos, ¿cuánto? Por supuesto, inmediatamente de que el Consejo Transitorio tenga su plan de acción, recibirá los recursos, es absolutamente obvio, pero debo hacer una precisión, Leni, no solo es tema de recursos que los tendrán, y ese es el compromiso, como no puede ser de otra manera, por parte del Ejecutivo, pero creo que es de racionalización de esos recursos y de un modelo institucional más adecuado. No es solamente una multiplicación de juzgados, por ejemplo, hay modelos que se muestran mucho más eficientes con servicios generales y jueces especializados. Quiero recordarle que el Consejo de la Judicatura, cuando se quejó de recursos, no llegó a gastar el 60% de los recursos que le fueron asignados. De modo que aquí es una combinación de recursos humanos, recursos materiales y, por supuesto, un modelo eficiente de gestión para la construcción de la nueva función judicial. En las próximas horas están por tratar ya, en el transcurso de los próximos días, están por tratar ya las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Y allí se plantea que sea el Pleno el que determine si hay o no un juicio político y salga de la Comisión de Fiscalización, en donde, según la oposición y según el criterio también de algunos asambleístas del país, no se está realizando un trabajo adecuado. ¿Cuál es la lectura del gobierno? ¿Ustedes están de acuerdo con esta situación o creen que se tienen que mantener las cosas como han estado hasta ahora? Nosotros estamos absolutamente abiertos a que se evalúen y se mejoren los mecanismos del proceso de fiscalización, con algunos parámetros claros. Llevar a los ministros de entrada al Pleno con un afán de reeditar los escándalos que vivimos en los viejos congresos creo que no tiene ningún sentido, y hay fuerzas de la propia oposición que han planteado que eso desgastaría mucho más a la Asamblea. Creo que los ministros y demás funcionarios que somos sujetos de fiscalización debemos tener un debido proceso. Creo que en el Ejecutivo podemos ver con buenos ojos que en algún momento de este proceso vayamos al Pleno a sustentar nuestra argumentación y nuestra información a la Asamblea. Lo hacemos todos los días, créase, Lenin, que en este periodo creo que es en el que más información se solicita. Podría ser un buen tema de investigación mirar la enorme cantidad de información, de documentos que los asambleístas nos piden absolutamente todos los días, y creo que también ese proceso debe manejarse. Es decir, para nosotros el parámetro es mecanismos claros y un debido proceso para la fiscalización y evaluación de la gestión de los ministros y demás funcionarios que debemos rendir cuentas a la Asamblea, sin prestarnos para el escándalo y las viejas formas de la partidocracia. Queda claro entonces cuál es la postura de Doris Solís y del gobierno, por supuesto, tomando en cuenta que ella es la ministra coordinadora de la política. Queremos agradecer su presencia.